La presión contribuye a la maduración de colágeno, aplana las cicatrices y mejora el adelgazamiento y la flexibilidad. Reduce las cicatrices y mejora reduce el número de células en el área determinada, tal vez mediante la creación de isquemia, que contribuye el metabolismo del tejido e incrementa la actividad de coalagenasa. Para el tratamiento de la hipertrofia se usa compresión externa, en especial después de quemaduras. El tratamiento debe iniciarse pronto y es necesario obtener una presión de entre 24 y 30 milímetros de mercurio a fin de exceder la presión capilar y no obstante preservar la circulación sanguínea periférica. Las prendas de presión se emplean durante 23 a 24 horas al día hasta por un año o más para evitar la hipertrofia de rebote. Las cicatrices de 6 a 12 meses de antigüedad no responden bien. El tratamiento de la hipertrofia queloides también se usan con retinoides tópicos con respuestas informadas de entre 50 y 100%. Las inyecciones intralesionales de interferón gamma, una citocina que los linfocitos T liberan, reduce el colágeno tipo 2, 1 y 3 por disminución de la mRNA y tal vez en las concentraciones de TGF-beta e interferón gamma. Como monoterapia ha sido ineficaz ante el alto índice de recidiva por resistencia a inyecciones repetidas. En fecha reciente, después de las ablaciones, se ha recomendado imiquimod, un inmunomodulador que induce la presencia de interferón gamma y otras citocinas en el sitio de aplicación. También se han utilizado las inyecciones intralesionales de antineoplásicos como el 5-fluoracilo solas y en combinación con corticosteroides. Algunas publicaciones indican que la administración de bleomicina proporciona cierto éxito en cicatrices antiguas. Cicatrización peritoneal. Las adherencias peritoneales son bandas fibrosas de tejido que se forman entre órganos que en condiciones normales están separadas entre órganos y la pared interna del cuerpo o ambas. Casi todas las adherencias intraabdominales resultan de una lesión peritoneal, ya sea por un procedimiento quirúrgico anterior o a causa de una infección intraabdominal. Los exámenes post-mortem muestran adherencias en 67% de pacientes con procedimientos quirúrgicos previos y ese 28% en un antecedente de infección intraabdominal. Las adherencias intraabdominales son la causa más común, 65-70% de obstrucción intestinal delgado, en especial del ilion. Las operaciones de la parte inferior del abdomen tienen posibilidad más alta de causar obstrucción del intestino delgado. Tras una intervención quirúrgica rectal, colenectomía izquierda o colectomía total, la posibilidad de obstrucción del intestino delgado en el transcurso de un año es de 11% y hasta una tasa aumenta hasta 30% hacia los 10 años. Las adherencias también son una causa principal de infecundidad secundaria en mujeres y pueden ocasionar dolor importante en el abdomen y pelvis. Las adherencias originan 2% de los internamientos quirúrgicos y 3% de la laparotomía en cirugía general. Las adherencias se forman cuando la superficie peritoneal se daña por una operación, una lesión térmica o isquemia, inflamación o reacción de cuerpo extraño. La lesión altera la capa protectora de células mesoteliales que recubre la cavidad peritoneal y el tejido conjuntivo subyacente. La lesión desencadena una respuesta inflamatoria que consiste en hiperemia, exudación de líquido, liberación y activación de leucocitos y plaquetas en la cavidad peritoneal, activación de citocinas inflamatorias e inicio de cascadas de coagulación y del complemento. Ocurre un depósito de fibrina entre las superficies serosas dañadas pero opuestas. A menudo estas adherencias membranosas son pasajeras y se degradan mediante proteasas del sistema fibrinolítico, con restablecimiento de superficie peritoneal normal. Cuando la actividad fibrinolítica no es suficiente en el transcurso de una semana de la lesión, se forman adherencias fibrosas permanentes por depósito de colágeno. Figura 9-12. Formación y degradación de fibrina en la reparación de tejido peritoneal y formación de adherencias PAI-1 y 2, inhibidor de activador de plasminógeno 1 y 2, TF, factor hístico, TPA, activador de plasminógeno hístico, UPA, activador plasminógeno de tipo urosinasa.
Lesión peritoneal, fibrina, más trombina, macrófagos mesoteliales, factor hístico, coagulación, plaquetas, trombina, fibrinógeno, líquido peritoneal, sangrado, inflamación, fibrina, ok, PAI 1 y 2, residuos de fibrina, activador plasminógeno hístico y activador plasminógeno de tipo urosinasa, fibrinolisis, degradación de fibrinolisis, fibroblastos capilares, restitución, adherencias fibrosas. El efecto de la intervención quirúrgica y la peritonitis en las cascadas fibrinolíticas inflamatorias dentro de la cavidad peritoneal se investigó de manera extensa durante la reparación normal. La fibrina se degrada principalmente por proteasa fibrinolítica plasmina, que se deriva de plasminógeno inactivo por acción de dos activadores plasminógeno. PA, el activador plasminógeno hístico, y el activador plasminógeno tipo urosinasa. La actividad fibrinolítica en el líquido peritoneal se reduce después de una operación abdominal a causa de la disminución inicial de las concentraciones de TPA y los incrementos subsecuentes de inhibidor de activador de plasminógeno 1 que diversas citocinas inducen, incluidas TNF-alfa, interleucina 1 y 6. Se encuentra que las estrategias principales para evitar o disminuir las adherencias, el traumatismo quirúrgico se minimiza dentro del peritoneo mediante el manejo cuidadoso de tejidos al evitar la desecación y isquemia y el uso muy limitado de cauterio, láser y separadores. Se forman menos adherencias con técnicas quirúrgicas laparoscópicas gracias al menor traumatismo de los tejidos. El segundo adelanto importante para evitar adherencias es la introducción de membranas y gel de barrera que separan superficies dañadas y crean barreras entre las mismas, lo que permite la cicatrización sin adherencias. En la actualidad, la Food and Drug Administration solo ha aprobado 3 productos para disminuir la formación de adherencias: celulosa oxidasa regenerada, indicada solo en cirugía pélvica; película compuesta de ácido hialurónico y carboximetil celulosa, que por lo común se aplica debajo de la incisión; y 4% icodextrina, un derivado del almidón del maíz en solución de electrolitos que se utiliza más bien en cirugía pélvica. Sin embargo, está contraindicado el uso de las sustancias directamente en anastomosis de intestino por el elevado riesgo de fugas. Se han realizado innumerables estudios que investigan moléculas diferentes con la esperanza de evitar que se formen adherencias, pero gran parte de los buenos resultados se circunscriben a modelos animales y no se han alcanzado todavía resultados clínicamente importantes en los humanos. Tratamiento de heridas. Cuidado local. Figura 9-13. Algoritmo para el tratamiento de heridas agudas. Tratamiento de heridas agudas. Exploración, profundidad, estructuras subyacentes lesionadas, configuración, tejido no viable. 2. Preparación, anestésico, lidocaína con o sin adrenalina, exploración, estructuras subyacentes lesionadas, limpieza, irrigación de pulsos, solo solución salina, hemostasia, debridamiento de tejido no viable, betadina en la piel circundante, antibióticos, raro, tétanos. 3. Aproximación, capas profundas, solo fascia, sutura absorbible, capas superficiales, alineación meticulosa, suturas no absorbibles en piel, grapas, monofilamento, pegamentos dérmicos, seguimiento, celulitis, secreción, retiro de sutura, 4 a 5 días en cara, 7 a 10 días en piel de otra región. Sí, algoritmo para el tratamiento de heridas agudas. Okay. El tratamiento de heridas agudas inicia con la obtención cuidadosa de los antecedentes relacionados con la lesión. Tras la anamnesis se realiza una exploración meticulosa de la herida. En este último deben valorarse la profundidad y la configuración de la herida, la extensión de tejido no viable y la presencia de cuerpos extraños y otros contaminantes. Es posible que la exploración física de la herida requiera irrigación y desbridamiento de los bordes, y el uso de anestesia local lo facilita. Tal vez sea necesario administrar antibióticos y profilaxis para tétanos, así como planear el tipo y el momento oportuno en que la herida debe repararse.
Después de terminar la anamnesis y la exploración y de administrar profilaxis para tétanos, la herida debe anestesiarse meticulosamente. La lidocaína o la bupivacaína, combinados con una dilución de 1 a 100.000 y 1 a 200.000 de adrenalina, proporcionan anestesia y hemostasia satisfactorias. No debe utilizarse adrenalina en heridas de los dedos, de las manos o de los pies, las orejas, la nariz o el pene, por el riesgo de necrosis tisular secundaria a vasoespasmo de las arteriolas terminales en estas estructuras. Las inyecciones de estos anestésicos pueden ocasionar al principio una molestia importante en los pacientes que quizás se minimice mediante la inyección lenta. La infiltración de los tejidos subcutáneos y el amortiguamiento de solución con bicarbonato de sodio. Es necesario tener cuidado para calcular las dosis máximas de lidocaína y bupivacaína a fin de evitar efectos secundarios relacionados con toxicidad. La irrigación para visualizar todas las áreas de la herida y eliminar material extraño se realiza mejor con solución salina normal, sin aditivos. La irrigación de alta presión de heridas es más eficaz para lograr el desbridamiento complejo del material extraño y los tejidos no viables. Está demostrado que el yodo y la yodopovidona, el peróxido de hidrógeno y los preparados antibacterianos basados orgánicamente deterioran la cicatrización de heridas porque lesionan a los neutrófilos y macrófagos de las mismas y por lo tanto no deben emplearse. Han de evacuarse con cuidado todos los hematomas que se encuentren dentro de las heridas y controlar cualquier hemorragia restante mediante ligadura o cauterio. Si la lesión resultó de la formación de un colgajo de piel o tejido marginalmente viable, debe resecarse o revascularizarse antes de la reparación y cierre posterior de la herida. Una vez que la herida se anestesia, explora, irriga y desbrida, el área que la rodea debe asearse e inspeccionarse y el pelo circundante se debe recortar. El área que circunda la herida se prepara con yodopovidona, clorhexidina a una solución bacteriostática similar y se cubre con compresas estériles. Tras asegurar la hemostasia y el desbridamiento adecuado del tejido no viable y el de eliminar cualquier cuerpo de extraño restante, los bordes de la herida irregulares, macerados o en bisel deben desbridarse a fin de obtener un borde fresco para la reaproximación, aunque las técnicas cirugía plástica como la plastía en W o Z rara vez se recomiendan para heridas agudas, es necesario tener un gran cuidado para realinear de manera apropiada los bordes de la herida. Esto tiene importancia particular en heridas que cruzan el borde de bermellón, las cejas o la línea del cabello. Las suturas iniciales que realinean los bordes de estos tipos de tejidos diferentes aceleran y mejoran muchos resultados estéticos final de la reparación de la herida. En general, elegirse el material de sutura más pequeño necesario para mantener aproximadas las diversas capas de la herida con objeto de reducir al mínimo la inflamación relacionada con la sutura. Los materiales monofilamento no absorbibles o de absorción lenta son muy adecuados para la aproximación de capas faciales profundas, sobre todo en la pared del abdomen. Los tejidos subcutáneos deben cerrarse con materiales de sutura absorbibles trenzados con cuidado de evitar colocar suturas en grasa, aunque la enseñanza tradicional del cierre de heridas insiste en el cierre en múltiples capas. Las capas adicionales de cierre con suturas se relacionan con un mayor riesgo de infección de la herida, en especial cuando se colocan en grasa. Pueden dejarse sondas de drenaje en áreas en riesgo de acumulación de líquido. En áreas de pérdida importante de tejido quizás sea necesario girar colgajos o músculo cutáneo adyacentes para obtener suficiente masa de tejido para el cierre. Estos colgajos musculocutáneos pueden basarse en irrigación sanguínea intrínseca o tomarse en sitios distantes como colgajos libres y anastomosarse al lecho vascular local. Las áreas con pérdida superficial importante de tejido tal vez requieran injertos de piel de espesor parcial colocados en una forma
tardía para asegurar un adecuado lecho de tejido y aceleran la formación de una barrera epitelial intacta para la pérdida de líquido e infección. Los injertos cutáneos de espesor parcial se obtienen con facilidad mediante dermatomas manuales o mecánicos y pueden desplegarse en la malla para incrementar el área de superficie de rendimiento. Es esencial asegurar la hemostasia del lecho de tejido subyacente. Antes de colocar injertos cutáneos de espesor parcial, porque la presencia de un hematoma bajo el injerto evita que el último se fije y hace que se esfacele estas heridas agudas contaminadas con pérdida de la piel. Es prudente usar senoinjertos porcinos o aloinjertos de cadáver en tanto el peligro de infección pasa. Luego de cerrar los tejidos profundos y reemplazar los déficits de tejido importantes, los bordes de la piel se reaproximan con fines estéticos y para ayudar a la cicatrización rápida de la herida. Los bordes de la piel pueden aproximarse rápidamente con grapas de acero inoxidable y material de sutura monofilamento no absorbible. Es imperativo tener cuidado para quitarlos de la herida antes de la epitelización de los trayectos de la piel donde las suturas o grapas penetraron en la capa dérmica. Se obtiene una herida deficiente desde el punto de vista estético cuando las suturas o grapas no se retiran antes de 7 a 10 días de reparación. En sitios en los que el aspecto estético de la herida es importante, los problemas anteriores pueden evitarse mediante la colocación de suturas dérmicas cerradas con materiales de sutura trenzados absorbibles. Este método de cierre de la herida permite una aproximación precisa de los bordes de la herida y pueden mejorarse si se aplican cintas adhesivas para cierre de la herida a la superficie de la última. Las suturas intradérmicas absorbibles no necesitan quitarse. El empleo de cintas adhesivas para la piel solo se recomiendan para cerrar las heridas superficiales más pequeñas. Las heridas más grandes generan superficies tensionales lateral que separa los bordes epiteliales o se rizan hacia arriba para cintas, lo que produce una posición epitelial inadecuada y una apariencia estética deficiente. La fecha reciente del desarrollo y las pruebas de gomas para tejido a base de cianocrilatos demostraron que son prometedoras para el tratamiento de heridas lineales simples con bordes de piel viables. Estas nuevas gomas son menos propensas a la fragilidad y tienen mejores características de resistencia contra las roturas. Los estudios mostraron que son adecuadas para usarse en heridas contaminadas sin riesgo importante de infección. Cuando estas gomas se emplean en estos tipos de heridas, al parecer proporcionan resultados estéticos superiores y ocasionan un traumatismo mucho menor que la reparación con suturas, en particular en pacientes pediátricos.